Vamos a tocar el segundo tema, y lamento tener que decir, de doctrinas especiales. Esta debería ser doctrina básica, fundamental, conocimiento bíblico elemental. Y sin embargo, lo que les voy a compartir es probablemente el misterio más grande que la teología ha escondido. Quisiera echarle la culpa a los modernistas, humanistas, racionalistas, pero la verdad que este error que vamos a aprender y corregir ahora está presente desde la iglesia primitiva, desde los copistas de los manuscritos originales. Y vamos a mirar una serie de pasajes. Por supuesto, el bosquejo completo, no vamos a tocarlo todo ahora. Vamos a avanzar 2 puntos, si Dios lo permite. Tiene muchísimos pasajes que yo le recomiendo que usted los tenga listos y preparados. Este mensaje muestra la actividad, la presencia, la obra de Jesús en el Antiguo Testamento. Y es tan fuera de lo normal que al comienzo, cuando esta verdad en la Escritura se me iba haciendo clara, uno se llega a sentir hasta un poquito hereje, diciendo, pero ¿cómo es posible que algo tan básico no haya sido visto en la teología? Y no es que he estado en pocas clases, he estado en muchas clases o haya leído pocos libros. La verdad, he podido revisar bastantes libros. Simplemente es algo que no entiendo, que solo puedo explicarlo con lo que vendría a ser una falla de confirmación. Y le explico lo que eso es. Cuando personas traen un trabajo muy estresante y tienen que hacer varias cosas a la vez, manipular una máquina, volar un avión o lo que sea, su mente empieza a funcionar en automático. Y lo que creen que están viendo se confunde con lo que realmente están viendo. Ha habido varios accidentes aéreos donde pilotos han olvidado una palanca fundamental para poder aterrizar o despegar. Han pasado la lista, han mirado esa palanca y sin embargo no se han dado cuenta que no estaba en la posición correcta. Uno de los accidentes aéreos singulares, unas banderolas rojas que cubren unos sensores muy importantes para vuelo, estaban en el avión, debían haber sido quitadas. El piloto los ha visto. Era un paseo nocturno revisando el avión con su linterna, ha alumbrado la banderola roja y cuando ha marcado su lista de revisión dice quitadas. Y uno puede decir, ¿está loco? No, tenemos un conflicto de confirmación, donde lo que vemos no lo registra en nuestra mente, sino lo que creemos que debe decir. Y esa es la explicación más importante que puedo dar, que uno lee y ve y compara y no se da cuenta de lo que dice. Vamos a empezar. Me encanta el hebreo y el griego. Aquí tienen una cita del Antiguo Testamento donde Yahvé dice, yo soy yo el primero y también yo el último, literalmente de derecha a izquierda, y el griego, yo soy el primero y el último. Y solamente si usted viera estos 2 versículos, inmediatamente tendría que decir, un momentito, ¿cuántos primeros y últimos pudiera haber? Dígame, ¿cuántos primeros hay? Uno solo. ¿Y cuántos últimos hay? Bueno, uno solo. Y si Yahvé dice, yo soy el primero y el último, y Jesús dice, yo soy el primero y el último, tenemos un conflicto. Y quiero que lo vean en el texto. Me encanta este texto. Me consuela. Una vez ha sido el pasaje que reflexioné en un entierro que me tocó hacer de una señora anciana del asilo que yo no conocía y que no tenía familia ni amistades. Y el consuelo de esta palabra es lo que compartí con los compañeros del asilo que asistieron al velorio. Y dice Apocalipsis 1, 17 y 18, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies.
¿no? Está hablando Juan, el apóstol, escribiendo el Apocalipsis, tuvo una visión, una teofanía de Dios. El Señor Jesús se le apareció y por supuesto, delante del Señor uno cae como muerto a sus pies. Y él, Jesús, puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El Señor, el primero y el último, que estuvo en la muerte y resucitó, tiene el pleno dominio y control sobre la muerte y el Hades, y Él nos dice, no temas. Es un lindo pasaje. Y vamos a empezar un poquito reflexionando. Dígame, ¿Dios existe o los seres humanos lo han inventado? Hay una dificultad muy seria en la pregunta ontológica, el origen del ser, como dice la filosofía. Es que el debate de la existencia de Dios no ha terminado. Si bien casi todas las culturas en todos los tiempos han tenido siempre alguna expresión de divinidad, también debemos reconocer que la idea que tienen de Dios en todos esos pueblos y tiempos ha sido muy diferente. Si uno dijera, bueno, pensaremos en los dioses budistas o hinduistas comparado con el Islam, con el cristianismo, comparado con las religiones animistas, comparado con la religión maya o inca. En realidad no existe casi nada que coincida en las imágenes que tienen de Dios. Y la razón de eso es que no es posible probar que Dios existe. Filosóficamente no es posible. Si yo tratara de demostrar la existencia de Dios con alguna construcción lógica, algún pensamiento filosófico, y no tuviera éxito, uno podría decir, bueno, la manera de probarlo no es la adecuada, habría que buscar otra. Pero la verdad es que tampoco se puede probar que Dios no existe. No existe ninguna comprobación hasta el día de hoy de que Dios no exista. Tanto su existencia como su no existencia son declaraciones de convicción personal. Cuando un filósofo ateo dice Dios no existe y no hay manera de probar su existencia, él tiene razón en la segunda parte, pero no en la primera. La existencia de Dios está más allá de la capacidad de nuestra mente de demostrar o no que exista. Entonces, ¿cómo sabemos de Dios? Bueno, todas las religiones tienen una fuente de revelación. La fuente de revelación es cómo Dios se manifiesta, cómo se hace conocer, a través de un chamán, en un sueño, en un libro como el cristianismo, en alguna visión, una manifestación, algún milagro. Y esas revelaciones de los dioses, con D minúscula, que hay en el mundo, también todas ellas son muy variadas. Entonces tenemos que concluir que cualquier concepto que usted tenga de Dios, ese concepto depende de lo que usted cree, de su fe. Y si usted cree que Dios existe, y espero que así sea, dígame quién es Dios. Verá, el Señor Jesús hizo esta pregunta varias veces y en contextos diferentes. Le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Y bueno, había distintas respuestas, el profeta, el Elías, uno de los antiguos. También cuando calmó la tempestad y los discípulos estaban amedrentados, ellos vieron que él le habló al viento y a la tormenta y cesó la tormenta, y se llenaron de temor y decían, ¿quién es que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora usted en ese momento, si usted viera que alguien le habla a la tormenta y se calma, a lo mejor diría, bueno, esta es muestra suficiente, prueba suficiente para mí, Jesús es Dios. Más adelante Jesús estaba sentado a la mesa y le trajeron un enfermo, le perdonó los pecados, no, perdón, una mujer prostituta, él le perdona los pecados a la mujer y los que están en la mesa comienzan a decir, ¿quién es este que hasta perdona pecados?
O sea, noten que ahí ya en esas personas había el concepto de que solo Dios perdona pecados. Entonces, ¿quién es este Jesús? Y finalmente, cuando entró en Jerusalén, montado en una cría de asna, con toda la bendición, lozana y la alabanza, se agitó toda Jerusalén diciendo, ¿quién es este? ¿Quién ha venido? Entonces quiero que anote, esa es la pregunta fundamental. Y le tengo una sorpresa. Yo estoy seguro que usted me va a decir, si le pregunto quién es Dios, va a decir rápidamente, bueno, Jesús es Dios, o el Padre es Dios, o Dios es Trino. Y si yo le empiezo a hacer un poquito más de preguntas, estoy seguro que va a empezar a resbalar. La definición de quién es Dios no es tan sencilla, ni siquiera en el cristianismo. Entonces, si queremos responder a esa pregunta, tenemos que remitirnos a la fuente de la revelación. Le explico. Todas las religiones empezaron de alguna manera. Tienen algún relato, algún mito, tienen alguna historia, tienen algunos religiosos, sacerdotes, chamanes, lo que sea. Y de acuerdo al mito de su religión, o sea, la revelación, cuando Dios o los dioses se dieron a conocer, esa fuente de revelación es el único lugar que uno puede revisar para tener una respuesta válida de quién es Dios. No hay dónde más buscar, ¿no? Entonces, si una religión depende de la visión que una persona tuvo en el pasado y él contó esa visión, no la registró, va a ser muy difícil que esa religión tenga una imagen clara de quién es Dios. En nuestro caso, en el cristianismo, la respuesta a la pregunta de quién es Dios se encuentra solamente en la Biblia, exclusivamente. No es que Dios se haya revelado solamente en las Escrituras, aunque dice, Juan 5:39, note que la Reina Valera está mal traducida la primera palabra como un imperativo y no lo es. Examináis las Escrituras, porque a los judíos les dice, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde podemos saber algo acerca de nuestro Dios? Solamente en la Escritura. Ahora, en tiempos antiguos, por supuesto, se reveló a través de profetas, se reveló a los apóstoles, se reveló a través de apariciones, en sueños, en visiones. Eso es cierto, pero en este tiempo en el que nosotros estamos ahora, ya no hay ningún profeta vivo, no hay ningún apóstol vivo, y lo que tenemos es la palabra infalible, inspirada, inerrante del testimonio de esos profetas y de esos apóstoles que nos relatan con la garantía del Espíritu Santo quién es Dios. Nos dicen quién es Dios. El Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y quiero que noten, ya estamos en problemas en esta definición. Si uno se pasa por ahí, cuando dictaba clase en el seminario, teología sistemática, teología propia, doctrina de Dios, empezaba la clase, y también en cristología hacía lo mismo, preguntándoles quién es Dios, quién es Jesús en la clase de cristología. Y escribía las respuestas en la pizarra, ¿no? 10, 12 respuestas de los alumnos que respondían. Y todas las respuestas, sin excepción, han sido herejías. Nunca he recibido una respuesta clara, donde alguien ha expresado correctamente la definición de Dios y quién es Jesús, ¿no? Y yo les marcaba la respuesta y decía, noten, esto lo vamos a ver más adelante, esta herejía fue condenada en tal momento, en tal tiempo. Y creo que la razón se debe a lo que estamos justamente revisando, que no estamos prestando atención al texto. En los últimos días nos habla por su Hijo. Entonces, el vocero de Dios, el agente de relaciones públicas divina es Jesús. Si usted quiere saber quién es Dios, tiene que recibir la respuesta de Jesús. Y si usted pretende recibir una respuesta directa del Padre, por ejemplo, entonces yo ya sé que usted no está prestando atención a la Escritura. Lo vamos a ver
en un momento más. Dice que el Hijo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Entonces, si usted tiene un concepto preciso del Hijo, tiene una idea precisa de la gloria y la naturaleza de Dios. Ahí está la respuesta, está en ese lugar. Y el Señor Jesús ayudó a los apóstoles al final de su ministerio, ya resucitado, mostrándoles en las Escrituras, y si hay un estudio bíblico que a mí me hubiera encantado escuchar del Señor Jesús, claro, todos me hubieran fascinado, este sería uno de ellos. Los dos discípulos caminando a Emaús, el Señor les relata y les dice todo lo referente a él en todas las Escrituras, empezando de Moisés en adelante. O sea, repasó todo el Antiguo Testamento, todo, y les mostró en el Antiguo Testamento todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de él. Les hago una pregunta. ¿Sería usted capaz de hacer lo mismo? Empezar en Génesis, llegar a Malaquías y decirme todo lo que dice el Antiguo Testamento de Jesús. Se sorprendería. Comentarios importantes de teólogos con nombres conocidos no mencionan a Jesús en el Antiguo Testamento, ni siquiera una vez. Claro, en las profecías navideñas, la Virgen dará a luz un niño, nacerá la luz en la oscuridad, repasan 3, 4 profecías, los cánticos del siervo en Isaías, y eso es todo. O sea, no hay ninguna acción, presencia, palabra de Jesús en el Antiguo, solamente anuncios, va a venir. Y esto es sorprendente. Yo no sé cómo despertarle su mente, darle una pequeña sacudida para que entienda. Jesús le explica a los discípulos de Maús todo lo referente a él en todas las Escrituras, en todo el Antiguo Testamento. Y si usted mira un poco más adelante, versículo 44 va a decir las 3 partes, en la ley, en los profetas y en los escritos. O sea, la plenitud del Antiguo Testamento habla de él. Y toda la teología moderna, no, moderna no, la reformada, la medieval, incluso parte de la antigua, no habla de Jesús en el Antiguo Testamento. Y eso es algo que tenemos necesariamente que corregir. Entonces, todo cristiano que quiere saber quién es Dios tiene que ir a las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, y debe buscar la respuesta en ellas. Y eso vamos a hacer. La cantidad de pasajes es enorme. No se preocupen, no les voy a pasar cientos y miles de pasajes. Sí, les voy a dar un poquito más de pasajes del usual. Y yo estoy seguro que para ustedes van a ser pequeños tesoros, porque son pasajes comparativos, Antiguo y Nuevo Testamento, y viendo la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, Antiguo Testamento, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Fundamento del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los dos. Entonces, a pesar de que hay 400 años de distancia entre los dos testamentos, a pesar de que son diferentes, el Antiguo dirigido a Israel en hebreo, el Nuevo Testamento en griego dirigido a la iglesia cristiana, esta distancia entre los dos testamentos en realidad no debería cambiar quién es Dios. Sin embargo, por esta separación, digamos, de la revelación divina, se genera una confusión donde muchas personas, y a mí me lo han dicho en clase, por si acaso, empiezan a opinar de que en realidad casi hay 2 dioses. El Dios del Antiguo, duro, juzga, castiga, destruye, diluvio, exilio, y el Dios del Nuevo Testamento, amor, perdón y paz, tienen una visión dicótoma de Dios, y lo único que están haciendo es mostrar un conocimiento tan falso, equivocado de la Biblia, que lo tenemos que llamar blasfemia.
blasfemia. Opinar que Dios cambia, que Dios es diferente, que un Dios actúa de una manera y otro de otra, o sea, dos dioses, es inaceptable. Algunos incluso han separado un poco la historia de Dios y han dicho, bueno, el Dios del antiguo fue el Padre, el Dios del nuevo es el Hijo y el Dios de la iglesia es el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia nos va a decir, Antiguo y Nuevo Testamento, y estos son esos pasajes que le menciono, que le conviene tenerlos de alguna manera registrados, no se preocupe, el bosquejo está en la página web, donde, por ejemplo, tenemos la declaración de fe de Israel, el famoso Shema, así se conoce, Shema en hebreo significa oye, entonces dice, escucha, oh Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, Yahvé uno es. Esas 4 letras, YHWH, es la transcripción de las letras con las que se escribe el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. No se pronuncia Jehová de ninguna manera, de eso vamos a hablar un poco más adelante. La pronunciación correcta es Yahvé. Algunos le ponen acento, otros no, B chica, B doble. Esos son detalles cosméticos. La palabra se pronuncia Yahvé. Y Malaquías, y si usted conoce su Antiguo Testamento, estamos al final, dice, porque yo Yahvé no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿A qué se refiere? Que su misericordia nunca deja de ser, porque si hubiera cambiado su misericordia a Israel en su pecado, en su rebeldía hubiera sido consumido. Y vamos al Nuevo Testamento, Juan 10:30, Jesús habla, no Yahvé, yo y el Padre somos uno. Y luego dice, Jesús Cristo, Hebreos 13, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces quiero que note que estamos otra vez en esa aparente dicotomía, donde lo que se dice de Yahvé en el Antiguo y lo que se dice de Jesús en el Nuevo es extremadamente parecido. Bueno, ni siquiera parecido, casi idéntico. Dios es uno, Dios no cambia. Dios es uno, Dios no cambia. Con la diferencia de que aquí se habla de Yahvé y aquí se está hablando de Jesús. Entonces, hay solo 4 posibilidades para resolver esta confusión, y estas posibilidades son: solo Yahvé es Dios, testigo de Jehová, por eso se llaman así; solo Jesús es Dios, unitaristas; ni Yahvé ni Jesús son Dios, bueno, ateístas y cualquier otra religión por ahí; o Yahvé y Jesús son Dios y son la misma persona. Y quiero que note que solo mirando estas 4 opciones, la única posibilidad que tenemos es de ir con la cuarta. O sea, si Yahvé es Dios, entonces Jesús no es. Y creer en Jesús sería creer en el hombre. Si solo Jesús es Dios, entonces, ¿quién es Yahvé? Y creer en Yahvé sería idolatría. Si ninguno de los dos es Dios, entonces no necesitamos ni mirar la Biblia. Ahora, si los dos son uno solo, la misma persona, nosotros tendríamos que tener evidencia de eso en la Escritura. Si yo le dijera Yahvé y Jesús son la misma persona, siempre han sido. Jesús se reveló en el Antiguo con el nombre de Yahvé y se reveló en el Nuevo con el nombre de Jesús. Yo le aseguro que el 98% o 99 o 99.9% de cristianos me empezaría a mirar con cara de hereje, porque es algo que no hemos estudiado. Y lo vamos a hacer ahora. Ahora, si usted leyera su Biblia sin un conflicto de confirmación, nuevamente le explico, que usted preste atención a lo que dice, tenga la mente encendida, captando lo que está leyendo, entonces rápidamente se daría cuenta y con toda claridad que hay un solo Dios. La Biblia lo confiesa de tapa a tapa y no puede haber dos dioses. Si hubiera 2 dioses, este Dios no sería Dios sobre este, porque este también es Dios y este Dios tampoco sería sobre este, pero Dios es todopoderoso. Entonces, o hay uno o no hay ninguno. Segundo, que Dios se revela en 3 personas, Antiguo y Nuevo Testamento: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vamos a tener que mirar un poquito en la doctrina, la enseñanza bíblica de la Trinidad. Y tercero, que Jesús y Yahvé son la misma
personas. O sea, Dios es uno solo y Él se revela en tres personas. Ese principio ha generado muchísima confusión y dificultad. Ahora, si nosotros empezáramos nuestro estudio para responder a la pregunta de quién es Dios en la persona de Yahvé y de Jesús, nunca tendríamos conflicto. Pero si para definir quién es Dios empezamos en la filosofía o empezamos en el concepto divinidad, siempre nos vamos a confundir. Porque, le digo, y esto es muy importante que lo sepa, Dios solo es conocido a través de Jesús. No hay manera de tener un conocimiento de Dios sino por medio de su Hijo. Yo soy el camino, dice Jesús. Nadie llega al Padre, nadie, sino por mí. Y siempre me ha interesado saber, los que no conocen a Jesús en el Antiguo Testamento, cómo responden a la pregunta cómo llegaron Abraham o Moisés o David o Daniel al Padre. Si nadie viene al Padre sino por Jesús, ¿cómo fueron salvos cualquiera de los fieles profetas que hemos visto en el Antiguo? Entonces, Yahvé y Jesús, siendo la misma persona, es, quién sabe, la prueba más clara que uno pudiera tener para reconocer si alguien maneja bien su escritura o no. Y acá estamos en un conflicto muy serio. Este conocimiento es difuso en los padres de la iglesia, Agustín, todos los antiguos. Es completamente inexistente en la iglesia medieval. Los reformadores no mejoraron su conocimiento bíblico en lo más mínimo. Y la teología desde entonces no lo ha aclarado. O sea, va a encontrar usted aquí y allá algún teólogo, algún escritor cristiano que va a entender que parte de los pasajes del Antiguo Testamento se refieren a Jesús y que hay una relación entre Jesús y Yahvé, pero nunca he encontrado la claridad con la que la Biblia muestra que Jesús y Yahvé son una sola y la misma persona. Porque Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si ahora lo conocemos a través de Jesús, ¿cómo lo conocían en el pasado? Bueno, a través de Yahvé. Entonces, necesariamente tienen que ser la misma persona. Vamos a mirar un poquito estos dos pasajes trinitarios. Nuevamente, estoy dándole uno del Antiguo y uno del Nuevo, mostrando esta similitud que hay entre los dos testamentos. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. Y usted dirá, me parece un bonito texto, ¿qué tiene de especial? La pregunta es quién habla. La pregunta, ¿quién es el espíritu que está siendo puesto sobre aquel que es el escogido? Aquel en quien el alma de Dios se complace. Dios no se complace en ningún ser humano, solamente se complace en su perfecta y santa voluntad. Y si vamos al Nuevo Testamento y miramos la cita del Antiguo en el Nuevo, efectivamente, Mateo 12:18, el evangelista está citando a Isaías, dice, mirad mi siervo, a quien he escogido, sostengo escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamar justicia. Y quiero que entienda, en el Antiguo habla Yahvé, en el Nuevo habla el Padre. En el Antiguo no se sabe de quién está hablando, quién es ese escogido. Los judíos pensaban que era el pueblo de Israel, pero en el Nuevo no tenemos ninguna duda. Está hablando de Jesús. Entonces se empiezan a abrir los ojos. Y quiero que entienda, la Biblia siempre describe a Dios como uno solo y afirma que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son Dios. O sea, uno
es Dios y tres son Dios. Nunca dice son tres dioses, no dices la suma, Padre más Hijo más Espíritu Santo, uno más uno, da uno. No, dice Dios es uno y sin hacer una especie de apología, Dios se revela como Padre, se revela como Hijo y se revela como Espíritu Santo. La Iglesia le ha dado a esa manera que tiene Dios de revelarse el nombre de Trinidad. Pero quiero que entienda, la Trinidad es la manifestación de un solo Dios en tres personas. Entonces, si usted quiere conocer a Dios, necesita considerar la revelación de tres personas. Pero no se adelante, no se apresure, tiene que primero mirar la revelación del Hijo, porque la Biblia así lo indica. Vamos a mirar estos dos pasajes trinitarios. Dice Isaías 48, acercaos a mí, escuchad esto. Siempre pregúntese quién habla. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Yahvé y su Espíritu. Quiero que note, tenemos tres. Yahvé, su Espíritu y el que está hablando. Y si usted dice, bueno, esto es como enviar, no sé, a Elías o a Isaías o a Juan el Bautista, creo que tiene que prestar atención desde el principio. O sea, este enviado está desde el principio, siendo enviado por el Señor Yahvé y su Espíritu. Y eso no se aplica a ningún ser humano que podamos conocer. De hecho, el único ser humano que estuvo en el principio sería Adán, y él de todas maneras no es el enviado. Un poquito más tarde ya está cayendo en pecado. Tenemos una dificultad. Y Pablo en la bendición al final de la segunda epístola de los Corintios dice, la gracia del Señor Jesucristo, noten, gracia, el amor de Dios, note, amor, y la comunión del Espíritu, note, comunión. Ahora, no es igual para las tres personas. Cada persona tiene una operación, una acción, una obra, una tarea diferente. La gracia viene de Jesús, claro, Él murió por nosotros, nos regala su sacrificio y su cumplimiento de la ley. El amor viene del Padre que entregó al Hijo para morir por nosotros, y la comunión con Dios es a través del Espíritu. Entonces, Dios es uno, pero Él especializa su revelación a través de tres personas. No voy a darle toda la doctrina trinitaria, que es un tema por sí solo y de repente no muy adecuado para un domingo, sería mejor para un taller en la iglesia, pero quiero que entienda que cada persona de la divinidad tiene su propio gobierno y soberanía. Esos gobiernos y soberanías se llaman atributos. Y aunque no parecen atributos, porque parecen acciones, por ejemplo, el Padre envía al Hijo, es un atributo que nos permite reconocer al Padre. Y estas operaciones no se confunden entre sí. Cada persona es distintiva, propia. Entonces podemos ver la palabra del Padre, la voluntad eterna, por la obra del Hijo, la creación, la salvación y el juicio, las tres etapas de la obra del Hijo, por la santificación del Espíritu, la fe, la Biblia y la sabiduría de Dios. Entonces, en este momento, usted, por la voluntad del Padre, tiene la obra del Hijo que le ha creado, que le ha redimido y que algún día le juzgará. Y es a través del Espíritu que le da el don de fe, la Escritura y la sabiduría de Dios que le ilumina, que usted lo comprende. O sea, Dios está operando en su vida de manera trinitaria siempre. Es necesario entender que siempre es un solo Dios. Es muy importante que comprenda. Entonces, vea como lo dice Pedro, otra vez esas operaciones especiales o distintivas de las personas, según el previo conocimiento de Dios Padre,
su voluntad eterna, por la obra santificadora del Espíritu, que derrama el don de fe, nos permite creer para obedecer a Jesús Cristo, que es el creador, el legislador, el que da la ley, el que juzga, y ser rociados con su sangre. Entonces, tenemos esa realidad sublime de la manera como Dios se nos manifiesta, que muchos no entienden, por supuesto que no. Sin el don de fe sería de todas maneras imposible entender. Y la Trinidad no es una ecuación lógica, filosófica ni racional, es una enseñanza espiritual, es revelación de Dios. Vamos a mirar un poquito más las operaciones individuales de la persona un poco más adelante para ir desenredando toda esta confusión. Lo único que quiero que considere es que cuando he empezado a trabajar en este mensaje, hace algunas semanas, ha sido como que un huaico me ha caído encima. O sea, yo mentalmente repaso los temas mientras estoy caminando, a la hora de acostarme, etcétera, y eran tantos los pasajes que inmediatamente venían a la mente y todas estas realidades que les estoy mostrando lo esencial, no todo lo que se puede decir, pero ya usted en su lectura de la Biblia con este conocimiento de la palabra va a poder leer su Biblia de una manera muy superior. Entonces, Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. Y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, ocultaste esta cosa de sabios e inteligentes, filósofos, pensadores, profesores de teología, etcétera, y las revelaste a niños, los creyentes en la fe. Sí, Padre, así fue de tu agrado. Y quiero que considere, Jesús está hablando con el Padre. Los que dicen no hay personas en la Trinidad, entonces, ¿con quién está hablando Jesús aquí? Cuando él ora al Padre, ¿con quién hablaría? Claro que el Padre es una persona y Jesús está en su encarnación sujeto en obediencia al Padre, como lo mandaba la ley. Entonces hay una relación interpersonal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo muy interesante y complejo. Entonces, vamos de frente al punto. Vamos a mirar, quería comentarles, muchas veces leyendo, incluso en clase lo he escuchado, hay algunos que dicen el Antiguo Testamento del Padre, como les he dicho, el Nuevo Testamento del Hijo, y en la Iglesia el Espíritu Santo. Los carismáticos les encanta decir, esta es la época del Espíritu Santo. O sea, el Padre pasó de moda, el Hijo también ha pasado de moda, ahora estamos en la moda del Espíritu. Algo, por supuesto, blasfemo, equivocado, ignorante. Pero quiero que entienda, la revelación de Dios no es consecutiva. Consecutiva significa primero el Padre, luego el Hijo y tercero el Espíritu. En secuencia, no. La revelación de Dios es una sola. Dios se revela Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre. Muy bien, si las tres personas operan siempre juntas, tenemos que hacer la pregunta, ¿dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? Puede que se sorprenda, pero más adelante podrá responder esta pregunta con toda claridad y facilidad. ¿Cuál es la primera mención de Jesús en la Biblia? Y alguien que lo sabe rápidamente diría Génesis 1:1. De repente usted todavía no llega ahí, no entiende por qué. En Génesis 1:1 Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Sería la primera mención de Jesús, pero lo va a ir entendiendo. O sea, Jesús está en el Antiguo Testamento presente, tanto como lo está en el Nuevo, porque Dios es uno solo. El camino de Dios es uno solo. El mensajero, el enviado de Dios es uno solo. Es el Hijo que nos hace conocer al Padre, siempre en el Antiguo y en el Nuevo. Pero, aunque parece una pregunta entonces necesaria y obvia, ¿dónde está Jesús en el Antiguo Testamento? Es difícil encontrar una respuesta en los libros y en las iglesias. Y eso es penoso y peligroso, ambos a la vez. Cuando yo ignoro a Jesús en el Antiguo, tengo que construirme una imagen falsa de Dios en el Antiguo.
porque no tengo la puerta para entender y conocer a Dios, como si yo quisiera conocer a Dios en el Nuevo, ignorando la persona de Jesús. Imagínense tratar de tener una idea de Dios en el Nuevo Testamento sin Jesús. Sería imposible. Bueno, en el Antiguo es exactamente igual. Y es significativo, le repito, que esta ignorancia es amplia. Y esta ignorancia ha producido muchísimas herejías y sectas. Si usted ve los problemas doctrinales serios de mormones, testigos de Jehová, adventistas, unitaristas, en el Perú tenemos nuestra secta particular, los israelitas del Nuevo Pacto, y uno dice, ¿por qué tienen esas ideas raras? Es porque no conocen a Jesús en el Antiguo. O sea, testigos de Jehová es doblemente equivocado por el nombre Jehová, que no es el nombre de Dios. Dios se llama Yahvé, no Jehová, lo vamos a ver más adelante. Y estas sectas surgen porque no se entiende la obra de Jesús en la plenitud de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el error de verlas consecutivas lleva a confundir todo el mensaje de la Biblia. Vamos a mirar una secuencia de pasajes. Quiero que vea la lista: Isaías, 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 Isaías y Apocalipsis, 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 Apocalipsis. Las voy a intercalar. Y yo quiero que usted me responda a una pregunta. ¿De qué persona de la Trinidad está hablando el pasaje? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a empezar siempre con el antiguo y luego vamos a ver el nuevo. Y usted dígame de qué persona habla. ¿Del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? Muy bien, vamos a empezar entonces esta secuencia. Perdón, estamos empezando con el nuevo porque hemos puesto el mensaje en el nuevo. Dice Apocalipsis 1:17. ¿Quién habla? ¿De quién está hablando? Yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. ¿El Padre estuvo vivo y muerto alguna vez? No. ¿El Espíritu Santo estuvo vivo y muerto alguna vez? No. ¿Jesús estuvo vivo y muerto alguna vez? Por supuesto que sí. Vivo por los siglos, tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Quién habla? Jesús. Ninguna duda. Entonces vamos a mirar Isaías. ¿Quién habla aquí? Dice Isaías 48, del 11 al 13. Por amor mío lo haré. ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Óyeme, Jacob, Israel, a quien yo llamé. Yo soy el primero y también soy el último. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. ¿Quién habla? Usted puede salirse rápidamente diciendo, habla Yahvé. Y Yahvé normalmente se refiere al Hijo, pero no siempre. Yahvé también se utiliza para hablar del Padre en el Antiguo Testamento. Ahora, si usted conociera un poquito de doctrina bíblica, sabría inmediatamente quién habla por un detalle del texto. No se lo voy a revelar todavía, pero quiero que note, quien sea que hable, yo soy el primero, también soy el último, dice lo mismo que dijo Jesús. O mejor dicho, Jesús dijo lo mismo que fue dicho en el Antiguo Testamento. Y eso ya es sorprendente. Luego, ve Apocalipsis 1, 7 al 8. Viene con las nubes, todo ojo le verá, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y quiero que note, todo esto lo dice Jesús. Jesús dice que viene con las nubes. Jesús dice que es el alfa y el omega. Jesús dice que es el Señor Dios. Jesús dice que es, que era y que ha de venir. Y Jesús dice que es el Todopoderoso. Todos, Todopoderoso, alfa y omega, el Señor Dios. ¿Ok? Miremos Isaías 41, 4 al 5. Dice, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamado a la generación desde el principio. Yo, Yahvé, soy el primero y con los postreros soy. Las costas han visto y temen, tiemblan, los confines de la tierra se han acercado y han venido. ¿Quién dice estas palabras? Bueno, Yahvé. ¿Y a quién le temen
a Jesús o a Yahvé? ¿Todas las tribus de la tierra? ¿Todos los confines de la tierra? ¿Tenemos que temer a dos? ¿Temer a Jesús y a Yahvé? No. Está hablando la misma persona. Un poco más adelante en el mensaje de las iglesias, mensaje de la iglesia de Esmirna, Jesús dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. No hay ninguna duda, Jesús estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Sin embargo, Isaías dice, declara Yahvé, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. ¿Quién habla? Bueno, parece que habla el Padre del Hijo, para que conozcan y crean que no hay otro Dios, y nunca lo habrá. Uno más, muy especial este pasaje, al final del Nuevo Testamento, el que está sentado en el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, soy el alfa y el omega, el principio y el fin, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Ok? Hijo está con minúscula, no se refiere al Hijo de Dios, sino al creyente. Y cuando miramos en Isaías, dice, así dice Yahvé, el rey de Israel, su redentor, Yahvé de los ejércitos, soy el primero, soy el último, fuera de mí no hay Dios. Si Jesús dice, yo seré su Dios, y Yahvé dice, fuera de mí no hay Dios, quiero que note que es necesario que considere dos cosas, que Dios existe en tres personas y que Yahvé es Jesús, porque no hay otro Dios, es el único. Bueno, tenemos Apocalipsis 22, 10 al 15, donde dice, vengo pronto, mi recompensa conmigo, soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y en Isaías tenemos el primero y el último, fuera de mí no hay Dios. Entonces, vamos a resumir rápidamente. Yahvé dice, soy rey de Israel, su redentor, Yahvé de los ejércitos, el primero y el último, fuera de mí no hay Dios. Me conozcáis, creáis en mí, entendáis que yo soy, antes de mí no fue formado otro Dios, ni después lo habrá. Mi gloria no daré a otro, mi mano fundó la tierra, mi diestra extendió los cielos. Todo esto sale de los pasajes que hemos leído arriba. Y al mismo tiempo, en la misma escritura, el Señor Jesús dice, y la lista es un poquito más larga, viene con las nubes, todo el ojo verá, soy el alfa y el omega, el principio del fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, tengo las llaves de la muerte y el Hades, que está sentado en el trono, que hace todas las cosas nuevas, que da de beber al que tiene sed, él es el que será su Dios, vengo pronto y mi recompensa conmigo. Si se da cuenta, tenemos dos que compiten por los mismos atributos, aparentemente. Entonces les hago una pregunta retórica. ¿Cuántos reyes de Israel puede haber? Uno solo. ¿Cuántos primero y último hay? Uno solo. ¿Cuántos todopoderoso puede haber? Por supuesto que uno solo. Si hubiera dos, este no tendría poder sobre este y por lo tanto no sería todopoderoso. Todopoderoso tiene que ser solamente uno. ¿Cuántos dios hay? Y note que no he puesto dioses ni todopoderosos porque no tiene sentido ponerlo en plural. ¿Cuántos redentor hay? ¿Es Yahvé el redentor? ¿Es Jesús el redentor? Dígame. ¿Es Yahvé el todopoderoso? ¿Es Jesús el todopoderoso? Yahvé se dio a conocer a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, como el todopoderoso. Bueno, ¿cuántos yo soy hay? Y yo soy es una frase muy especial, es divina, claro. Usted puede decir, yo soy el alumno de la clase, pero cuando dice simplemente yo soy, sin acompañar ningún acusativo, un predicado, entonces eso solamente lo dice Dios. ¿Y cuántos jueces hay? Uno solo. Por supuesto que hay uno solo. Y si usted lee el Antiguo Testamento, ese uno es Yahvé.
Si usted lee el Nuevo Testamento, ese uno es Jesús. Y quiero que deje que esto entre en su corazón. Yo sé que varios de ustedes ya lo han escuchado. Asisten a esta iglesia, leemos la Biblia, entendemos lo que leemos, revisamos lo que leemos y hemos comprendido desde siempre Dios es uno solo. El Hijo siempre obró en el Antiguo, el Hijo siempre obra en el Nuevo, el Hijo siempre está haciendo la voluntad de su Padre eternamente porque ese es el diseño de la Trinidad. Entonces, ¿hay dos entonces? Absolutamente no. Hay uno solo. Ahora quiero que noten, nos ha tomado, no sé, 40 minutos llegar a esta conclusión. 40. ¿Por qué en 2000 años de cristianismo los cristianos todavía no lo saben? ¿Por qué el 99% de las iglesias que usted podría ir y visitar jamás le van a hablar de Jesús en el Antiguo? Bueno, le he dicho que hay ese problema de dificultad de confirmación, pero yo creo que hay algo más, que no se le está dando la gloria al Hijo, que el Hijo merece, porque el que glorifica al Hijo glorifica al Padre. Y si yo quisiera ser alumno distinguido y digo yo glorifico al Padre y etcétera, no lo glorifica para nada, sino lo glorifica a través del Hijo. Los que quieren honrar al Padre, ignorar al Hijo, no honran al Padre. Más bien los que honran al Hijo están honrando al Padre. Entonces, en el Antiguo Testamento, Yahvé reveló su propio nombre a Moisés. En el Nuevo Testamento, el ángel reveló el nombre de Jesús a José y María. Vea, por favor, estos dos pasajes. Dice, Dios Todopoderoso. Me aparecía Abraham, Isaac y Jacob, el Todopoderoso. Recuerden que no hay dos. Por mi nombre, Yahvé, me di a conocer. Por mi nombre no me di a conocer. Ese se lo reveló recién a Moisés. Y el Todopoderoso del Nuevo Testamento, como hemos visto, Jesús, tendrá el nombre Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a mirar un poquito las obras de Jesús en el Antiguo. ¿Qué le parece? Vamos a darle una mirada a algo que Jesús hace en el Antiguo, que podemos refrendarlo, que lo podemos comprobar en el Nuevo. Y este detalle lo vamos a hacer especialmente mirando tres momentos. El primero, esta alabanza magnífica del ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús montando en la cría de un asno, tu rey viene a ti. Y es una profecía que tenemos en el Antiguo. Es Yahvé el que viene, el Todopoderoso, el Dios de las venganzas resplandece, el juez de la tierra. Cuando Juan el Bautista salió a anunciar a Yahvé, él dijo, citando a Isaías, y yo le comento anecdóticamente, es este pasaje el que a mí me abrió los ojos para ver a Yahvé en el Antiguo. Dijo, una voz clama, preparad en el desierto camino a Yahvé, allanad la calzada para nuestro Dios. Será revelada la gloria de Yahvé, toda carne la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. Ese es el anuncio que hace Isaías, la palabra que cita Juan el Bautista, pero él la cita un poco diferente. Al inicio del Evangelio de Lucas vemos que dice, está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, prepárate el camino del Señor. No dice Yahvé, dice del Señor. Haced derechas sus sendas, siguiendo la profecía, y toda carne verá la salvación de Dios. Y sabemos que cuando finalmente llegó el momento de mostrar al Señor que venía, reveló a Jesús como el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando yo leía esto en el Nuevo Testamento, decía, pero ¿qué dice el Antiguo? Y el Antiguo dice, es camino a Yahvé. Y este camino a Yahvé
Juan el Bautista, que por supuesto no tiene la confusión de los teólogos hoy, lo llama el camino del Señor, refiriéndose claramente a Jesús. Y Juan corrobora y dice: el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Será revelada la gloria de Yahvé. Entonces, Jesús es creador, redentor y juez, algo que veremos con más detalle un poco más adelante, y se reveló como Yahvé en una zarza ardiente en el desierto a Moisés, a quien reclutó para rescatar al pueblo de Israel. Y quiero que preste atención a un pasaje bastante ignorado del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender lo que pasa aquí. Y tenemos que responder: ¿quién se revela a Moisés? ¿Quién libera a Israel de Egipto? ¿Y quién se manifiesta en el monte Sinaí y da a conocer la ley? Y todas estas preguntas las podemos responder con toda facilidad en Hechos 7. Ahora quiero que note, por ejemplo, Hechos 7, pasados 40 años, se le apareció el ángel en el desierto del monte Sinaí. Permítame poner brevemente acá esta palabra, un ángel, que pone en la Biblia de las Américas, es no solo ofensiva, sino es completamente equivocada. Y aquí empieza la confusión que yo le digo que va más allá del problema de confirmación mental. Es como si algunos hubieran decidido esconder un poco la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. No lo puedo entender, pero quiero que sepa, Melech en hebreo, ángel, ágelos en griego, significa mensajero, el que trae un mensaje, el que viene de parte de alguien, el que es enviado. Entonces, se le apareció el ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Acá dice un ángel, pero ahora quiero que vea el relato que tenemos en Éxodo. Este evento, el que está citando Esteban en su apología ante el Sanedrín en Hechos 7. Dice: se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego. Cuando Yahvé vio que se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo: no te acerques, estás en tierra santa, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro para no mirar a Dios. Entonces no hay ninguna duda en el Antiguo Testamento que quien se aparece a Moisés es Yahvé, Dios. Esto lo rebaja en el Nuevo Testamento la mayoría de las Biblias, incluida la Biblia de las Américas, poniendo un delante, como diciendo algún ángel. Hay miríades, le mandó alguno. No, ese ángel era el enviado, el mensajero de Dios, del Padre, era Yahvé, que le habló cuando Yahvé vio que se acercaba a mirar. En medio de la zarza, Yahvé está en la zarza mirando a Moisés, que viene para acercarse a ver por qué esa zarza arde y no se consume. Y él le dice: detente, yo, Dios, estoy aquí. Entonces, el Padre nunca puede ser llamado ángel, porque él no es mensajero ni enviado. La Trinidad trabaja así, por voluntad del Padre, en la revelación del Hijo y la sabiduría del Espíritu Santo, como ya hemos visto. La Biblia no llama mensajero al Padre, al Espíritu Santo sí, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, él sí es mensajero, pero de ninguna manera el Padre. Entonces el ángel de Yahvé es el Hijo. Y podemos ver, Juan 5:23 dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Justamente la revelación de Dios, el camino a Dios, el camino al Padre es por Jesús. Él ha sido revelado. Él es el camino para conocer a Dios. Entonces, ¿qué persona divina le reveló el nombre a Moisés? Bueno, claramente fue Jesús. No hay ninguna otra posibilidad.
¿Qué persona divina le reveló su nombre a Moisés? Fue la persona de Jesús. Y se la reveló, Éxodo 3, 13 al 15, diciendo, yo seré quien seré. He tenido que corregir la traducción de la Biblia América, dice que yo soy el que soy. En realidad, si mira las dos flechitas, los verbos son futuros, yo seré quien seré. Y añadió, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy. Recuerda que le dije que esto es como un nombre de Dios. Yo soy, me ha enviado a nosotros. Y Jesús dice, yo soy. Entonces Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Todopoderoso, así se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, él es el que se revela a Moisés. Jesús le dijo antes que Abraham naciera, yo soy el Eterno. Muy bien, tenemos entonces la primera respuesta. Yahvé, Jesús, le revelan el nombre de Yahvé a Moisés. Y hacemos la siguiente pregunta. Si se le manifiesta en la zarza ardiente, ¿quién es el que ayuda a liberar a Israel? O sea, Moisés y Aarón estuvieron en comunión con Yahvé, que les habló todo el tiempo, les mandó traer las plagas, cruzar el Mar Rojo, ir al monte Sinaí. Siempre fue Yahvé, ¿no? Moisés y Aarón van a Faraón y le dicen, Yahvé dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, ¿quién es Yahvé? Para que yo escuche su voz. Yo no conozco a Yahvé y no dejaré ir a Israel. Pero quiero que noten, Yahvé comisiona a Moisés y lo envía a Faraón para liberar al pueblo. Entonces, ¿qué persona de la divinidad forzó con señales y milagros? Y acá nuevamente nos vamos a Hechos 7, en el relato de Esteban, y va a decir Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador a Moisés, con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Y el ángel de la zarza es Yahvé. O sea, la ayuda enviada para liberar a Israel es Yahvé de la zarza, que es el Señor Jesús. Y eso ya lo entendemos con claridad. Y si yo le dijera que la Biblia dice literalmente que Jesús rescató al pueblo de Egipto y lo desafiara que usted lo encuentre, usted podría buscar todas sus Biblias, sus traducciones, no lo encontraría. Porque ha sido escondido el nombre de Jesús en un pasaje de la Biblia que afirma que es Jesús el que rescató al pueblo de Egipto. Me refiero a Judas 5. Y se lo muestro siempre aquí al costado para que vea que he hecho la corrección. Dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y usted dirá, pero entonces, ¿por qué ponen Señor? ¿Por qué no ponen Jesús? Y aquí viene esa tremenda confusión. Y permítame citarle brevemente el texto crítico de donde sacamos el griego para todas las Biblias. Se llama Nestle Aland y uno de los principales editores es Bruce Metzger. Y él ha escrito un comentario explicando por qué el comité ha decidido por una u otra manera. Y Bruce Metzger dice, y les leo, a pesar de la importancia de los testigos que apoyan la lectura Jesús, y cita la lista de todos los testigos, también la Vulgata, el Copto, el Orígenes, Cirilio, Jerónimo, etcétera, y también el Jesús en el 89.915, todos estos testigos. Y ahora vea, la mayoría del comité opinó que esta lectura, o sea, Jesús, es demasiado difícil, por no decir imposible, y explicó su origen como un error de transcripción. Más adelante complementa y dice, los principios de la crítica textual demandarían la adopción de Jesús, pues es un hecho reconocido que esta es la lectura mejor respaldada por los testigos griegos. Les hago una pregunta simple. ¿Por qué poner Jesús es demasiado difícil o imposible? ¿Por qué el famoso Bruce Metzger, uno de los principales editores del Nuevo Testamento griego,
que ha producido varios libros sobre todos los manuscritos de la Escritura, dice que es imposible. Y aquí quiero que entienda, porque la teología, de alguna manera, la doctrina de las iglesias, los predicadores, pastores, seminarios, no quieren ver a Jesús en el Antiguo. No quieren. Si usted quiere llamarlo satánico, de hecho debe ser, quiere llamarlo conspiración, claro que tiene algo de conspiración. Él está diciendo que es una lectura demasiado difícil, si no imposible. Que Judas diga Jesús sacó a Israel de Egipto. Si Esteban lo está diciendo, el ángel fue enviado para sacar a Israel de Egipto. ¿Por qué es imposible? Y cuando miramos un poquito más adelante, vamos a notar que la edición de Nestle Aland número 28 del 2012 han quitado la palabra Señor y han puesto por primera vez en la historia la palabra Jesús. Este Nuevo Testamento se edita desde 1898. Y desde 1998 hasta el 2012, nunca habían puesto el verdadero texto. Habían puesto Señor. Escondiendo, por supuesto, la obra de Jesús. Pablo corrobora, y acá también tenemos un problemita, dice, 1 Corintios 10:4, todos bebieron la bebida espiritual, bebían de una roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea, Cristo estaba presente en el desierto con Israel. Es más, era el agua que les daba de beber. Y en 1 Corintios 10:9 ya es más complicado, porque ahí pueden decir, bueno, espiritualmente, pero no manifiesto. Dice, ni provoquemos a Cristo, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. No dice Señor. O sea, cuando Israel se rebeló en el desierto contra Dios y el Señor trajo las serpientes ardientes que los mordían, estaban provocando a Cristo. O sea, Pablo tenía clarísimo, Juan el Bautista tenía clarísimo, Judas tenía clarísimo, Juan tenía clarísimo que el Señor Jesús, conocido como Yahvé, obraba en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué las Biblias lo esconden? No le voy a poder dar una respuesta. Pero quiero que respondamos la tercera y última pregunta. ¿Qué persona divina manifestó en el monte Sinaí a Moisés dándole la ley? ¿Qué persona divina? Y quiero que noten que uno podría decir, bueno, si se le presentó en la zarza y sacó a Israel de Egipto, bueno, en el monte tiene que ser también Jesús. Bueno, no lo especulemos, vamos a mirarlo nuevamente en Hechos 7, donde dice, Moisés, es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Le hablaba el ángel. Y no es de sorprender, acá claro, la Biblia de las Américas no pone un ángel, como hizo en el otro caso, sí pone el ángel, pero quiero que no, te lo pone con minúscula, a pesar de que el ángel que revela la ley es el Señor mismo. O sea, ¿qué podríamos decir? Falsos los editores, traductores de la Biblia, pero Esteban nos dice con toda claridad, el ángel le hablaba desde el monte Sinaí. Entonces le pregunto, ¿quién dio la ley? Jesús. ¿Quién es el juez? Jesús. ¿A quién vio Moisés en el monte que su rostro brillaba? A Jesús. ¿Con quién era la comunión de Israel? Con Jesús. No hay diferencia en Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces queda claro que el ángel de Dios, el mensajero de Dios significa eso. No tendríamos que poner la palabra ángel, podríamos poner la palabra mensajero. El enviado de Dios, que es Jesús, se le apareció una zarza a Moisés, ayudó a Moisés a liberar el pueblo con señales y milagros y reveló la ley divina en el monte Sinaí. Entonces, ha aprendido usted una de las cosas más importantes que hay. El Señor Jesús estuvo presente desde el inicio del Antiguo Testamento, con Adán y Eva, con los patriarcas, con el diluvio, con Abraham, Isaac y Jacob,
con el pueblo de Israel, con las 12 tribus, con los reinos de Israel, el del norte y el sur, y también con la iglesia. Por eso dice Yahvé, el rey de Israel, el redentor, Yahvé de los ejércitos, el primero y el último, fuera de mí no hay Dios. Quiero que note que con solamente este versículo, o usted acepta que Jesús es Yahvé, o deja de creer en Jesús, y tendría que creer en Yahvé. Sin embargo, no llega a conflicto por la ignorancia que hay en la mayoría de las iglesias, la vasta mayoría de las iglesias, acerca de Jesús en el Antiguo. Y esta ignorancia no se corrige. Se los digo por experiencia. Durante años he sido profesor en el seminario. Cuando he enseñado cristología, por supuesto, he enseñado a Jesús en el Antiguo. Parte de los pasajes que hemos mirado ahora, les he hecho notar, percibir, saber, ver, y no ha quedado registrado. Entonces, cuando leen Yahvé, piensan el Padre. Y cuando leen Jesús, piensan el Hijo. Y cuando dice, yo soy el buen pastor, ¿en qué piensan? Yahvé es tu buen pastor, ¿en quién piensan? Jesús dice en Juan 10, yo soy el buen pastor, ¿en qué piensan? O sea, ¿quién era el pastor de Israel y quién es el pastor de la iglesia? Uno solo, Jesús, Yahvé. Muy bien, creo que vamos a avanzar hasta aquí. Vamos a mirar una última relación de dos pasajes. Porque uno podría preguntar, ¿y Jesús se llama a sí mismo Yahvé? O sea, ¿se aplica a sí mismo la gloria de Yahvé? Bueno, si usted mira aquí, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Claro que sí. Por supuesto que sí. El primero y el último era un título de Yahvé en el Antiguo Testamento y Jesús está diciéndolo en Apocalipsis. Yo vengo pronto. Jesús está hablando y diciendo, soy el primero y el último. Pero este de acá quisiera que lo considere también. El Salmo 8 nos dice, oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando Jesús fue interpelado por los fariseos, los escribas, los sacerdotes, cuando entró a Jerusalén y la gente alabó y gritó y dijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, citando un salmo y haciendo la alusión que el que venía era Yahvé, ellos le exhortaron y le dijeron, ¿no oyes lo que estos dicen? O sea, no deberías hacerles callar porque es una blasfemia. Jesús le respondió con el Salmo 8, asumiendo sobre sí la alabanza y la gloria del Salmo 8. Y dijo, nunca habéis leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. O sea, esto que están viendo aconteciendo conmigo entrando a Jerusalén es la alabanza de la gloria de Yahvé que leemos en el Salmo 8. ¿Se sorprenden ustedes que ellos querían quitarle la vida a Jesús? Se apareció este profeta de Nazaret diciendo yo soy Yahvé. Los pasajes de Yahvé se aplican a mí. Yo soy el primero y el último. ¿Cómo creen que se sentían los judíos escuchando a Jesús hablando en el templo? Yo soy el primero y el último. El celo por tu casa me consume. Eso lo dijo Yahvé en el Antiguo Testamento. Y Jesús lo mencionó en el Nuevo. Bueno, decidieron que tenían que matarlo. Y cuando él dijo, soy el Hijo de Dios, delante del Sanedrín, rasgó su vestidura del sumo sacerdote en contra de la ley y lo mandó matar. Si Jesús no hubiera afirmado que Él es Dios, o sea, Yahvé, no habría habido necesidad de matarlo. Pero lo que dijo era inaceptable. Y lamento tener que decir, es inaceptable hasta el día de hoy. Tengo evidencia desde el primer siglo de la iglesia cristiana que esta confusión entró a la iglesia. Y ya es hora de que salga, de que abramos los ojos, leamos la escritura, entendamos la gloria
de quién es Dios, en quién hemos creído, en Jesús Yahvé. Y cuando usted lea el Antiguo Testamento, y le animo a que vuelva a leer desde Génesis para que esta vez lo lea bien, entienda, Jesús está obrando. Vamos a tener una segunda parte viendo las obras de Yahvé en el Antiguo y entendiendo quién es el que hace estas obras. Y vamos a concluir con todo lo que necesitan, para dar un testimonio firme y fuerte de que Jesús es Yahvé. Usted sabe que hay un pasaje en Filipenses, esto se lo cuento, que dice que Jesús, después de sufrir muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Un nombre que es sobre todo nombre, o sea, sería encima del nombre de Yahvé. Y un testigo de Jehová me estaba compartiendo en una esquina con su supervisor parado al lado y me leyó Filipenses 2, del 5 al 7, la parte de la humillación. Pues yo le decía, Jesús es Dios, le dije eso. ¿Cómo puede ser Dios si se humilla? Entonces, como yo conocí el pasaje, le dije, por favor, ¿puede leer los siguientes versículos? Y no quiso. Le dije, pero por favor, lea el 8, el 9, el 10. No quiso leer. Entonces le dije, ¿por qué no quiere leer? Porque dice que es el nombre sobre todo nombre, para que el nombre de todos en los cielos doblen su rodilla. ¿Yahvé va a doblar la rodilla delante de Jesús? Por supuesto que no, porque Jesús es Yahvé. Pero delante de Yahvé Jesús todos van a doblar su rodilla. ¿Y sabe qué hizo el testigo de Jehová? Cuando se vio apretado en la esquina, se fue corriendo, literalmente. Él y su compañero, ella y su compañero, una mujer, salieron corriendo. Katy estaba conmigo, ella lo vio. Cuando no querían leer la escritura, salieron corriendo. Y yo quisiera que usted empiece a sentirse orgulloso de que cree en Jesús, cree en Yahvé, conoce las obras de nuestro Señor en el Antiguo Testamento, y lo ama y adora por todo lo que hizo, y conoce las obras del Señor en el Nuevo Testamento, y también lo ama y adora por todo lo que hizo. Y todavía viene en gloria. Y cuando venga en gloria, entonces traerá el juicio. Y es importante que usted se prepare para ese tiempo creyendo en su nombre. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga. Entonces, no se pierda la segunda parte. El bosquejo publicado no contiene todavía la segunda parte. He decidido subir solo la parte que hemos avanzado. Entonces, asegúrese la próxima semana de volverlo a bajar porque ya va a estar el bosquejo completo. Que Dios los bendiga.